Hoy, algo que no pasó, merece ser contado. O quizá pasó y nadie lo notó, pero eso es en realidad algo que no importa. Verás, aquí solo importa tu calma, para que con estas historias, el dormir profundamente sea tu nuevo superpoder. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte para entrar en el mundo de los objetos olvidados, perdidos, útiles o inútiles, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños. A tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Este es el canal más aburrido del mundo. Y aquí va la historia. Te voy a contar la historia del clip que cayó al piso un día cualquiera. Pero primero, quiero que te acomodes de la forma más relajante posible. Ahora quiero que respires muy, muy profundo. Inhala en 1, 2, 3. Exhala en 1, 2, 3. De nuevo, inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3. Una vez más inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3. Continúa respirando a tu propio ritmo. Y solo déjate llevar. Muy bien. Ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. Érase una vez en este cuento que te cuento, un clip gris. No tenía brillo, ni intención de brillar. Su superficie metálica reflejaba la luz de manera tímida, como si supiera que no estaba diseñado para llamar la atención. No era nuevo, pero tampoco estaba oxidado. Su existencia se ubicaba en ese rango intermedio donde los objetos no destacan ni por novedad ni por desgaste. Tenía una torcedura leve, una curva en el lugar donde la perfección metálica solía ser esperada, una imperfección invisible, a menos que se le dedicaran segundos completos de observación lenta, de mirada paciente, de interés improbable. Estaba sobre un escritorio claro, hecho de laminado color arce pálido, frente a una libreta azul sin anotaciones. No sujetaba papeles. No organizaba documentos. No ejercía ninguna función. Solo estaba, no por accidente, ni por diseño, simplemente por permanencia, por no haber sido movido en el último ajuste del mobiliario. Desde las 9:13 de la mañana había mantenido su posición, no porque quisiera estar allí, sino porque nadie tenía razones para moverlo. Ese día, como muchos otros, las cosas comenzaban sin ritmo, o mejor dicho, con un ritmo tan lento que no podía ser considerado comienzo. La oficina estaba viva, en el sentido más quieto del término. Los teclados hacían clics, pero eran como gotas separadas en un día seco. No había conversaciones. Solo miradas perdidas en pantallas, gestos sin destinatario, correos que llegaban sin urgencia y que eran ignorados sin culpa. El aire acondicionado sonaba, con esa vibración constante que suele desaparecer para los humanos, pero que los objetos, si tuvieran memoria, tal vez guardarían como un arrullo técnico. Afuera, el semáforo parpadeaba, no como señal, sino como costumbre. Una calle sin ruido,
Una mañana sin reclamos. Una atmósfera sin ambiciones. En medio de todo eso, el clip. Aquel objeto olvidado entre cosas más visibles. No competía por atención. Tampoco por propósito. Su condición era la de los elementos que no estorban, que no ocupan espacio emocional, pero que siguen existiendo. Y quizás, por eso, eran aún más reales, más persistentes, más dignos de relato. Nadie mencionaba los clips. Nadie les daba instrucciones. Nadie los asignaba en sistemas organizativos digitales. Había sido útil, alguna vez, cuando las hojas dominaban la mesa, cuando los papeles exigían orden, cuando la vida laboral tenía formato físico. Pero ahora era más un recuerdo que un instrumento, y sin embargo, no se había ido, no lo habían tirado, no lo habían desechado. Estaba allí, conviviendo con la obsolescencia sin rencor. La luz que lo bañaba cambiaba lentamente, desde blanca a ligeramente dorada, a medida que el sol avanzaba, sin aviso. La sombra del clip era delgada, como su función, y se extendía solo cuando el ángulo era propicio. Nadie la notaba, pero existía, como tantas cosas que no son vistas, pero que sí están. Ese escritorio número 3 no era especial, pero tenía la cualidad de ser el escenario de algo que, sin intención, se transformaría en historia, y no por acción, sino por inacción. Porque hay relatos que no se escriben por lo que ocurre, sino por lo que permanece. Y aquel clip parecía tener algo para decir, aunque no tuviera voz. El clip había comenzado su jornada suspendido entre utilidad y abandono. No tenía tarea asignada. No había hojas que lo invocaran. No existía ningún conjunto de documentos esperando ser comprimido por su pequeña fuerza de presión. Y, sin embargo, ocupaba espacio. No físico, sino espacio narrativo. A las 9:48, algo cambió. No de manera abrupta, ni significativa. Una carpeta, de borde metálico, con etiquetas mal impresas, fue colocada sobre la libreta. Esa libreta azul que tampoco servía en ese momento. El roce fue sutil. No hubo intención de alterar nada. Pero la fricción provocada por el plástico contra papel desplazó el clip por milímetros. Milímetros importantes. Su cuerpo metálico giró una fracción. No se trataba de acción, sino de consecuencia. El clip, hasta entonces inmóvil, comenzó a acercarse al borde del escritorio. No como quien quiere escapar, sino como quien ha sido invitado sin haber sido consultado. Nadie lo notó. Los empleados seguían en sus monitores, mirando presentaciones que no presentaban nada, revisando bandejas de entrada que no cambiaban desde la noche anterior. Y el clip se fue deslizando. A las 10:03, su posición era ambigua. Ya no estaba sobre la libreta. Tampoco totalmente en el aire. La mitad inferior colgaba. El resto aún se apoyaba en la tapa azul.
Vivía en un estado que podía describirse como intermedio, como si el tiempo se detuviera allí para observar cómo un objeto decide entre quedarse o caer. Pero el clip no decidía. No estaba hecho para eso. Solo obedecía a fuerzas que no entendía, a micromovimientos provocados por actividad ajena, por vibraciones accidentales, por detalles que ni los protagonistas humanos sabían que estaban generando. 30 segundos después, alguien se rascó la nariz. Un gesto simple, con movimiento apenas perceptible. La vibración resultante fue capturada por el suelo, por los muebles, por las fibras estructurales del escritorio. El clip se movió medio milímetro más hacia el vacío. Su destino parecía inevitable. Pero en ese contexto, nada era urgente. Por 13 minutos y 28 segundos, se mantuvo así, suspendido en la geometría de lo incierto. Era un objeto que no sabía que estaba en riesgo. O quizás lo sabía, pero había aprendido que la expectativa no tiene sentido cuando no hay protagonistas. Y él no lo era. Durante ese lapso, nadie habló, nadie caminó cerca, nadie cambió el entorno de manera suficiente como para acelerar lo que parecía un evento en pausa. El clip solo flotaba en lo físico y en lo narrativo. Afuera, la luz seguía siendo constante, no cegadora, no apagada. Solo una presencia lumínica sin comentario. Una fotocopiadora, ubicada en el pasillo norte, imprimió una hoja suelta. Nadie la recogió. El clip no lo supo, pero el ambiente resonó con ese sonido breve. Una silla fue girada sin ser ocupada. El clip tampoco lo vio. Pero esa rotación modificó levemente la presión del aire en el espacio compartido. El tiempo continuaba, no en forma de avance, sino de repetición. Los minutos eran variaciones mínimas de lo mismo, y el clip seguía colgando. Parecía que el universo había acordado no apresurar su caída, como si esa transición mereciera ser ceremonia, o como si la caída no debiera ocurrir por causas grandes, sino por razones pequeñas. Cuando la vibración correcta finalmente llegara, lo haría, pero no con estruendo, no con importancia, solo con exactitud. Y eso también era forma. A las 10:17 de la mañana, mientras la luz continuaba su tránsito lento por las superficies de la oficina sin alterar su temperatura ni provocar ningún tipo de emoción, ocurrió un estornudo. No fue uno disruptivo, ni ruidoso, ni expresivo. Provenía del escritorio número 2. Fue más una vibración que un sonido, más una presencia momentánea en el aire que una señal clara de actividad humana. Nadie giró la cabeza. Nadie dijo salud. Nadie se detuvo a mirar quién lo había producido. Fue una manifestación leve de vida, como esas que ocurren en los márgenes, sin intención de interferir. Sin embargo, para el clip que permanecía colgando del escritorio número 3, ya en estado de semicaída, ese estornudo fue el cambio. No de manera dramática, ni definitiva, ni siquiera relevante para nadie más en la sala, pero sí para él. El sonido llegó a la superficie como una ola silenciosa que toca la arena sin hacer espuma.
La vibración se extendió, recorriendo fibras de madera laminada, cruzando los tornillos que unían las patas de la mesa, hasta llegar al punto donde el clip colgaba por la mitad. No se cayó al instante, porque no había urgencia en la caída, ni conflicto, ni gravedad despiadada. Pero se desplazó. 1 milímetro, tal vez menos. Lo justo para que su punto de apoyo se redujera aún más y el equilibrio débil que lo mantenía arriba comenzara a romperse en cámara lenta. Había algo ceremonial en ese instante, aunque nadie lo observara. El clip, que había sobrevivido durante horas sin función ni reconocimiento, estaba ahora iniciando una transformación, no por elección, sino por trayectoria. Un objeto que había sido útil años atrás, sujetando facturas, informes, contratos que ya no existen, ahora estaba siendo empujado por fuerzas que no lo consideran, pero lo modifican. Esa microvibración generada por el cuerpo humano que estornudó sin pensar, por la estructura que la condujo sin saber, y por el destino que nunca se anunció, llevó al clip al borde de su posición anterior. Allí, colgando en absoluto silencio, sin testigos ni aplausos, hizo lo que los objetos hacen cuando la física les quita la opción de mantenerse. Cayó. La caída del clip no fue ruidosa, ni elegante, ni fotogénica. No tuvo giro aéreo, ni rebote, ni trayectoria memorable. Fue una bajada simple, vertical, casi sin personalidad. Tocó el suelo con la curva superior primero, luego el resto de su cuerpo lo siguió sin oposición. El sonido que produjo fue seco, breve, parecido a un golpe interno que no se pronuncia. Nadie lo escuchó, o al menos nadie lo procesó como información útil. Nadie detuvo lo que estaba haciendo. Nadie miró debajo del escritorio. Nadie pensó algo se cayó. En ese mundo digitalizado, silencioso, con pantallas que emiten luz pero no conexión, un clip cayendo no entra en la categoría de eventos. El suelo que lo recibió era de mármol sintético, una superficie pensada más para parecer sofisticada que para serlo, con vetas finas que simulaban piedra real, pero que, en fondo, eran polímero decorativo. Color crema, matizado por una limpieza parcial, por sombras mal alineadas y por un reflejo levemente anaranjado que entraba desde la calle. En ese contexto, el clip quedó boca abajo. Aunque los clips no tienen rostro, la metáfora se sentía válida. Cerca de él, a escasos centímetros, una motita de polvo reposaba. Esa motita había sido ignorada por la última pasada de escoba, esa que se hace sin convicción, la que limpia por horario y no por necesidad. El clip y la motita compartían ahora una geografía mínima, una presencia silenciosa, una coincidencia sin propósito. No se tocaban, no interactuaban, pero estaban. Y a veces, ese estar compartido es más íntimo que cualquier conversación. En los minutos que siguieron a la caída, nada cambió. Los empleados seguían frente a sus monitores. Los clics del teclado continuaban con su frecuencia irregular. Las pestañas del navegador se abrían y cerraban sin emoción. La oficina no había presenciado ningún hito. No había conciencia colectiva de que algo nuevo había ocurrido. El clip, antes sobre un escritorio, ahora en el suelo,
Se había desplazado de un nivel funcional a uno invisible. Pero la invisibilidad no siempre implica ausencia. En su nueva ubicación, el clip era más cercano al polvo, más lejos de la luz, más integrado al silencio. Y en cierto modo, más libre. Porque ahora no se esperaba nada de él. No había posibilidad de que alguien lo tomara para sujetar un documento. No había escritorio al que volver. No había tarea que lo reclamara. La luz natural que entraba por la ventana se movía, como siempre lo hacía, sin dirección clara. A veces tocaba el clip por segundos, bañando su superficie metálica con reflejos tenues que no resaltaban nada. Luego lo ignoraba, como si la rotación del planeta no tuviera ganas de iluminar lo que no participa. En un rincón, una impresora activó su luz interna sin imprimir nada. Un monitor parpadeó porque alguien lo había tocado por error. Un calendario digital mostró una reunión que nadie atendería. El clip no reaccionó, no se movió, no protestó, no se ofreció, tampoco se retiró. Su presencia era estable, tan estable que parecía parte del suelo, como si el mármol sintético lo hubiera absorbido no como cuerpo, sino como símbolo. Desde su caída, no había interacción. Ninguna suela lo rozó, ninguna hoja de papel lo cubrió, ninguna corriente de aire lo desplazó. Era un cuerpo sin acción, un objeto sin ambición, una forma sin urgencia, y al mismo tiempo, era historia, aunque nadie la estuviera contando todavía. A las 5:30 de la tarde, el sol comenzaba a descender detrás de los edificios vecinos con una deliberación que no parecía tener prisa, y la luz natural se fusionaba lentamente con el tono artificial de los tubos de neón que ya comenzaban a encenderse en las zonas de la oficina donde la sombra se imponía con discreción. El clip se mantenía exactamente en el mismo lugar donde había aterrizado hacía ya horas, sin alteraciones en su postura, sin giros inesperados, sin cambios provocados por la actividad humana que, aunque constante en su formato digital, había perdido toda capacidad de impactar objetos físicos. Nadie lo había tocado. Nadie lo había visto. Nadie se había inclinado lo suficiente como para notar su presencia metálica en un suelo diseñado para ser limpio más que significativo. Era parte del paisaje sin serlo, parte de la historia sin tener narración, un cuerpo sin trama, sin conflicto, sin protagonismo. La jornada laboral empezaba su fase final, esa que no necesita reloj para anunciarse, porque los movimientos comienzan a repetirse de forma automática. Las sillas crujen al acomodar espaldas cansadas, los monitores parpadean antes de entrar en modo descanso, los documentos se cierran sin ser guardados, y las tazas vacías se reúnen en hileras invisibles en el rincón más alejado del escritorio. La sombra de una planta artificial, ubicada junto a la ventana, proyectaba un contorno irregular sobre el cuerpo del clip, generando un dibujo que nadie interpretaría, porque nadie lo vería. La temperatura del mármol sintético bajaba de manera casi imperceptible, como un descenso controlado por una decisión que no fue tomada por nadie en particular. Afuera, el aire comenzaba a moverse con más intención, pero aún sin carácter. Se colaba por pequeñas rendijas, por aperturas mal cerradas,
por espacios donde la arquitectura dejaba margen al ambiente. La oficina no reaccionaba, porque no era necesario. La hora marcaba el inicio del ritual de cierre, ese que se repite cada día sin instrucciones. Las teclas dejan de sonar con constancia, las palabras en pantalla dejan de tener sentido, los pensamientos se deslizan hacia el final sin conflicto. Y en medio de todo eso, el clip continuaba su ejercicio de estar sin ser reclamado. A las 5:37, una mano cerró una ventana. No lo hizo con fuerza, ni con apuro, ni con dramatismo. Lo hizo como se cierran las ventanas en oficinas acostumbradas a no cuestionar el clima. El aire entró por última vez, con un soplo tibio que recorrió el borde de la habitación sin intención de despertar a nadie. Ese aire levantó una mota de polvo que flotó durante 3 segundos en dirección al clip, rozó su cuerpo metálico y descendió, sin alterar nada, sin provocar reacciones. El viento parecía haber entendido que ese objeto requería respeto, que su inmovilidad era parte de su identidad, y que perturbarlo no era parte de ningún plan. Nadie se inclinó a recogerlo. Nadie mencionó su presencia. Nadie lo vio. A las 5:43, un técnico entró a la sala por segunda vez ese día, con intención de revisar la impresora que había fallado durante la mañana. Caminó con paso seguro, cruzó el espacio en diagonal, frunció el ceño al ver que el problema persistía, suspiró de manera casi silenciosa y giró sobre sus pies para salir sin mirar nada más. Fue en ese giro donde la suela de su zapato tocó el borde del clip. No fue un golpe, ni un empujón, solo un roce mínimo, como esos que ocurren en trayectorias que no fueron planeadas. El cuerpo metálico giró sobre sí mismo, de forma tan leve que si alguien lo hubiese observado, habría pensado que no ocurrió. Pero sí. La rotación fue real, como una corrección de postura, como una decisión sin conciencia. Quedó alineado con una de las líneas del mármol, esa que nadie jamás contemplaría con detalle. El roce no produjo sonido, no generó tensión, tampoco despertó curiosidad, pero fue, sin duda, el primer contacto físico que el clip había recibido desde su caída, y aunque no hubo consecuencia visible, la biografía silenciosa del objeto había cambiado ligeramente. A las 5:59, las luces comenzaron a apagarse de forma secuencial. Primero las del sector 3, luego las del sector 5, y finalmente el tubo principal, aquel que colgaba justo encima del escritorio donde el clip comenzó su jornada. La oscuridad no fue total. La luz de la calle seguía entrando por las persianas mal posicionadas, proyectando formas diagonales y desordenadas en el suelo. Dentro de una de esas formas, apenas distinguible, estaba el clip, ya no iluminado, pero aún presente. La oficina quedó en silencio absoluto. Solo el zumbido del aire acondicionado, programado para funcionar hasta las 7 de la noche, llenaba el espacio con una vibración suave, constante, algo que el clip, si pudiera sentir, tal vez consideraría compañía. La silla número 4 giró levemente debido a un peso mal distribuido que quedó del último uso. Ese movimiento, casi imperceptible, coincidió con el inicio del descenso térmico del ambiente. La temperatura bajaba poco a poco,
como una manta invisible que se despliega sin anunciarse. A las 6:11, se oyó el sonido distante de una puerta en el pasillo. Pero nadie entró. El clip permanecía solo, como lo había estado todo el día, pero ahora con la certeza de que nada más iba a ocurrir. Y eso también era parte de la historia. Una historia sin eventos, sin desarrollo, sin desenlace. Una historia que se extendía como una línea horizontal en el tiempo, como un bostezo que no termina, como una pausa que no busca ser interrumpida. El clip, situado en el mismo punto donde quedó tras una caída que no fue planeada, se convertía así en protagonista de una crónica que no se cuenta porque no hay apuro, y que justamente por eso merece ser contada. Porque lo quieto también habla, lo olvidado también habita, y lo que no pasa es lo único que realmente permanece. A las 6:30 de la tarde, la oficina comenzaba a apagarse sin apuro. Las pantallas reducían su brillo por sí solas, las conversaciones eran cada vez menos frecuentes, y el ritmo general se deslizaba hacia ese tramo invisible donde la actividad no cesa pero tampoco permanece. La luz que se filtraba por las ventanas proyectaba reflejos fragmentados sobre los escritorios, una luz que no buscaba iluminar, sino acompañar el silencio. En medio de ese ambiente suspendido, el clip seguía inmóvil en el suelo, en la misma posición en la que había girado ligeramente tras el roce accidental con la suela del técnico. No había sido movido después, ni tocado, ni registrado por ningún ojo humano. Su postura permanecía como si el mundo no le hubiera dado razones para cambiar. Ni presión, ni interrupción. Solo constancia silenciosa. La temperatura del mármol sintético descendía con lentitud, sin provocar incomodidad ni despertar reacciones físicas. Cerca del clip, la sombra de una pata de escritorio se alargaba sin convicción, tocando su borde metálico como quien se despide sin palabras. Afuera, el tránsito había disminuido. Ya no pasaban autos ruidosos, ni se oían voces en la calle. Solo la vibración suave de una farola eléctrica marcaba presencia. La persiana mal cerrada del ventanal principal permitía que entrara ese resplandor lechoso que se reflejaba sobre el suelo, creando un óvalo pálido y mal definido. Dentro de ese óvalo estaba el clip. No en el centro, pero sí contenido por la forma de la luz. Esa geometría irregular lo abrigaba, sin intención, sin motivo, como si el espacio le reconociera la permanencia. A las 7 de la noche, el edificio quedó oficialmente cerrado. Las puertas de seguridad se bloquearon. Las alarmas se activaron. Todo lo que debía apagarse, se apagó. Sin ceremonias, sin rituales, solo por programación. Nadie estaba en la oficina. Nadie caminaba por los pasillos. Nadie iba a regresar pronto. El clip seguía allí. Invisible pero intacto, desconectado del flujo humano, ajeno a la lógica funcional. En ese momento, en ese lugar, el clip era lo más constante que quedaba, no por importancia, sino por duración. Cerca del clip, una hoja suelta descansaba en la esquina inferior de un escritorio. No caía, pero tampoco resistía.
Se encontraba en un equilibrio semejante, como si el espacio tuviera reglas que no se explican pero se repiten. La hoja era blanca, con una ligera curvatura en una esquina. No contenía texto, no tenía membrete, solo era hoja. Y estaba allí, como el clip, silenciosa, sin protagonismo. En otro escritorio quedaba una taza olvidada. El contenido era té, ahora tibio, después frío, finalmente solo líquido, no aromático, no estimulante, no útil. Todo alrededor parecía estar configurado para la quietud. Las sillas estaban alineadas en posiciones ligeramente desplazadas. Ninguna recta, ninguna torcida, solo presentes. Los monitores apagados seguían mostrando reflejos fantasmales. Las teclas no se hundían. Las lámparas no parpadeaban. Y el clip seguía en su lugar. No había sido empujado por corrientes de aire. No había recibido vibraciones nuevas. Nadie había hablado cerca. Ningún movimiento lo había invitado a reintegrarse al circuito. Su cuerpo metálico, aún con la curvatura imperfecta en el extremo derecho, era testigo de un tiempo que ya no tenía eventos. A las 7:14, un detector de movimiento se activó en el pasillo. Encendió una luz blanca. Durante 3 minutos, el reflejo se extendió por la entrada principal, alcanzando apenas los primeros milímetros del suelo interior. Pero nadie cruzó. Ninguna figura pasó frente al sensor. Ninguna presencia caminó bajo la lámpara. La luz se apagó de nuevo. El clip no se vio afectado. No hubo interferencia. No hubo testigo. Fue una acción sin destinatario. Un gesto automático. Un guiño de sistema sin receptor. Afuera, la noche comenzaba a desplegarse por completo. Las tiendas cercanas bajaban sus cortinas. Los letreros digitales reducían intensidad. El viento cambió de dirección, pero no fue suficiente para entrar. El edificio era una cápsula autónoma. Dentro de esa cápsula, los objetos comenzaban a adquirir su propio tiempo. El clip ya no pertenecía al ritmo humano, pero tampoco era parte del olvido. Era más bien una permanencia pura. Estaba donde había caído y donde había girado después. No se movía, no deseaba moverse, no tenía razones, y quizá por eso era perfecto. A las 7:38, un gato callejero cruzó la calle frente al edificio. Se detuvo, miró hacia la puerta principal, no maulló, no se acercó. Solo observó por 3 segundos y luego siguió caminando. Nadie supo de él. El clip tampoco. Pero si alguien contara la historia de ese momento, el gato marcaría el comienzo de la noche profunda, esa en la que lo que ocurre no ocurre para ser recordado. Una hoja cercana al clip se levantó por una corriente leve. Se dobló sobre sí misma sin llegar a cerrarse. Quedó en posición fetal. El clip estaba a 5 centímetros, pero no la tocó. La temperatura bajó a 22 grados, luego a 21.
No causó frío. No cambió la atmósfera. Solo continuó la línea. Y el clip, como lo había hecho durante todo el día, lo aceptó sin reaccionar. A las 8, la oficina era un santuario. No religioso. No solemne. Solo un refugio de lo quieto. De lo que no pide. De lo que no exige. Y en ese refugio, el clip era emblema. No por tamaño. No por forma. No por historia. Sino por permanencia. ¿Por qué seguir existiendo, sin querer nada, ya es suficiente? A las 12:06 de la madrugada, la oficina seguía en completo silencio. No ese silencio que amenaza o inquieta, sino el que se instala con calma y permanece como si nunca hubiese sido otra cosa. Las partículas de polvo flotaban en el aire suspendidas por leyes que nadie escribió en voz alta, danzando muy despacio entre los espacios vacíos, sin urgencia por tocar suelo. El clip seguía en el mismo punto exacto del mármol sintético, ese lugar al que había llegado tras la caída, tras el roce, tras la rotación mínima. No se había movido desde entonces, y probablemente no volvería a hacerlo. Su cuerpo metálico seguía enfrentando el mundo sin tensión, como quien ha aprendido que la quietud no es ausencia, sino forma de presencia. La temperatura seguía descendiendo con discreción, a 19 grados, luego a 18. Ninguna de las computadoras encendía su sistema de ventilación. No había teclados tocados por manos. No se movían las cortinas. El aire acondicionado había dejado de funcionar, pero no del todo. Quedaba una vibración residual, un zumbido tenue, casi imperceptible, como si el mecanismo se negara a desaparecer por completo. El clip lo escuchaba, si pudiera escuchar, como una compañía borrosa, como una voz que no habla pero que acompaña. El resplandor exterior ya no era estable. Las farolas de la calle iluminaban con intermitencia. A veces parpadeaban. A veces se atenuaban. La luz que entraba por los ventanales no formaba figuras claras, sino fragmentos, líneas torcidas, sombras partidas. Uno de esos fragmentos tocaba la superficie del clip, dibujando sobre él una curva casi líquida que se movía con el temblor de las horas. Pero nadie la veía, nadie la capturaba. Nadie la interpretaba. Era una señal sin destinatario. A la 1:28, algo ocurrió en un piso más alto del edificio. Una impresora se activó por error. Emitió un sonido suave, procesó una página que nadie había solicitado, la imprimió lentamente y la dejó caer en una bandeja de plástico sin propósito. El clip no lo supo, pero si hubiera tenido percepción acústica, el eco habría sido apenas suficiente para rozarle una idea. Más tarde, a las 2:03, un archivo remoto fue actualizado por un sistema automatizado. La fecha de entrega cambió. Nadie lo notó. Nadie lo necesitaba. A las 2:17, un algoritmo ejecutó una tarea sin impacto. Todo ocurría como si alguien estuviera midiendo el paso del tiempo, sin querer que avance. El clip continuaba sin moverse. No lo tocaban vibraciones cercanas. No se deslizaba. No rodaba.
Solo estaba. En el escritorio número 5, una hoja suelta se desplazó 2 centímetros. No cayó. Se detuvo. No fue barrida por aire. Fue movida por gravedad parcial. Se dobló en un borde, como saludando al clip sin decir su nombre. No había intención, solo sincronía. La oficina entera era un contenedor de objetos que ya no conversaban. Nada se encendía, nada brillaba, nada preguntaba. Un monitor parpadeó sin respuesta. Una silla giró medio grado por la memoria de una rotación anterior. Todo era eco, todo era repetición, pero sin repetidores. El clip seguía en su sitio, y ese sitio ya no se parecía al lugar donde había comenzado su día. No por ubicación, sino por temperatura emocional. Lo que al inicio era contexto, ahora era escenario. Lo que al inicio era oficina, ahora era santuario. No por respeto, sino por ausencia. A las 3:14, una alarma interna falló en registrar un protocolo antiguo. No hubo sonido, no hubo alerta. Fue solo una ausencia de evento, una omisión que nadie monitoreaba. A las 4:01, una corriente de aire entró por una rejilla mal cerrada. Tocó el suelo, recorrió el pasillo, llegó a la sala donde el clip dormía despierto. La corriente no fue fuerte. Apenas desplazó una mota de polvo. No movió al clip. Solo lo rozó, como si quisiera confirmar que seguía ahí. A las 4:27, la vibración de una puerta exterior mal cerrada produjo un temblor sutil. No fue dramático, pero fue suficiente para que el clip girara 1 milímetro sobre sí mismo. Un giro apenas perceptible, un ajuste de orientación. No cambió de lugar, pero cambió de posición relativa respecto a la línea del suelo. Nadie lo vio, nadie lo sabría, pero eso también fue historia. El clip no reaccionó. No tenía por qué hacerlo. A las 5:02, una farola exterior se apagó por mantenimiento. La luz anaranjada que había dibujado un óvalo durante horas desapareció. El clip quedó en penumbra, no desapareció, solo dejó de reflejar. Su forma metálica ya no brillaba. Solo seguía ahí existiendo en su propio presente. Mientras la madrugada se extendía como una sábana sin costuras, el clip se convertía en símbolo, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Y así, cuando el amanecer comenzó a acercarse con pasos invisibles, el clip seguía allí, como lo ha hecho todo el día, toda la noche, todo el tiempo. Sin pedir protagonismo ni buscar historia, sin reclamar narrativa, solo siendo, y eso era suficiente. Y así terminó el día, o no terminó, porque en este tipo de historias lo que sucede no tiene final, y lo que no sucede no necesita comienzo. El clip sigue en el mismo lugar. No ha sido movido, tampoco ha sido buscado y mucho menos ha sido extrañado. Tampoco ha sido olvidado, porque nunca fue recordado. Su forma permanece. Su posición ya es parte del suelo. Su caída ya no importa. Y su permanencia es todo lo que queda. Aquí no hay moraleja,
ni mensaje oculto, ni lección final. Solo la compañía de un objeto que no hizo nada y que, por eso, nos acompañó en todo. Gracias por estar y por escuchar esta historia. Por dejar que el silencio hiciera su trabajo y permitir que la rutina te arrope como una manta sin urgencia. Si este clip te hizo dormir, bien. Si solo te hizo pensar en no pensar, también está bien. Aquí, en el canal más aburrido del mundo, nada ocurre. Y eso es exactamente lo que debe ocurrir. Continúa con otra de mis historias lentas y aburridas, para que el dormir profundamente sea tu nuevo superpoder. Descansa y dulces, largos y profundos sueños.